Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a hablar cómo embellecer su vida espiritual. Vamos a buscarlo aquí en su Santa Escritura, aquí en 2 de Timoteo. Nos dice la palabra enseñanza de la sana doctrina. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la gloria sea para nuestro Dios. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, el amor, la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, y ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta palabra nos advierte muy claro, porque aquí hay una exhortación a sí mismo a los jóvenes, que sean prudentes. Estamos hablando, que no se nos vaya el contexto, de cómo nosotros tenemos que embellecer espiritualmente nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser lumbrera a nuestro camino. Y aquí vamos a ver, a desglosar lo que nos dice Tito en su segunda hasta el 10. La palabra de Dios es infalible, es una palabra muy concisa, es una palabra que nos viene ayudando desde hace más de 2000 años. Ella dice, la palabra de Dios, Dios dice, el cielo y la tierra pasan, pero no mi palabra. Vemos que por la palabra todas las cosas fueron hechas desde un principio, por la palabra. Y aquí la palabra nos enseña las buenas conductas que nosotras tenemos que llevar. A veces nosotros pensamos que toda la vida vamos a estar, si somos jóvenes, vamos a estar con una buena textura, con un buen color de piel y con un buen color de cabello. Pero cuando queremos y nos damos cuenta que con el paso de los años ya nuestro rostro no es igual, ni nuestra cabellera tampoco, y ya nuestro conocimiento va cada día más en aumento como la luz de la aurora. A veces dicen que la persona que está llena de sabiduría es por medio del transcurso de sus años, y se sobreentiende, porque cuando uno era niño apenas sabía ciertas palabras muy pocas. Cuando uno ya es adolescente sabe mucho más, porque lleva más conocimientos también cuando va a una escuela. Y cuando ya la persona es adulta, ya ha llegado a ciertos grados de ciertos conocimientos en estudios, y a pasar de los años que ha aprendido, tiene mucho más conocimiento. O sea que nosotros vamos en evolución y vamos avanzando en nuestra vida, tanta diaria como el pasar de los años, y es una experiencia vivida. Pero aquí vamos a ver la palabra lo que nos dice en 2 de Timoteo, comenzando desde el 2 hasta el capítulo 10. Vemos cómo habla aquí lo grandioso que es una mujer y un hombre al envejecer piadosamente. Nosotros tenemos que conocer que cuando nosotros tenemos algo en nuestro cabello, viene siendo honra. Dice la palabra de Dios, nos
habla en Proverbio que, que las canas es como decir una gloria. La Biblia dice que el pelo canoso es una corona de gloria y se debe ser la gloria de nosotros para nuestros hijos, nuestros nietos. Es algo tan honroso. A veces sabemos que también el enemigo ataca muy fuerte a las personas que tienen canas porque no las tienen felices. Se sienten muchas veces frustrados porque tienen su cabellera blanca. Pero podemos ver que aquí en la Biblia nos dice que la cana es corona de gloria. Y tenemos que ser orgullosos y sentirnos bendecidos porque nosotros tenemos algo, una corona de gloria en nuestra cabeza. Tenemos que vean nuestros nietos esa cabellera tan linda, tan blanca. Es una bendición del cielo. Dicen que las canas es la sabiduría, es la experiencia que ha adquirido la persona. Pero también podemos ver que hay personas jovencitas que no han tenido ninguna experiencia y tienen sus cabezas muy blancas. Pero aquí estamos hablando, lo que nos está explicando, segunda de Timoteo, que la cana es honra y gloria. Es una palabra muy linda, porque eso es lo que nosotros nos hace y nos identifica, que somos un pueblo de Dios. Nos identifica que somos hijos de Dios. Y a veces nosotros llegamos a ser maestros tanto de nuestros hijos como de nuestros nietos, y en la iglesia en que nos desempeñemos el cargo que nos asigne Dios por nuestros pastores. Venimos siendo una honra para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en 2 de Timoteo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros jóvenes. Tenemos que ayudarlos mucho, porque a veces nosotros somos el ejemplo de ellos. La palabra dice en 2 de Timoteo, vemos también que nos habla cómo nosotros podemos embellecer nuestro hogar, porque como este es el título de este que yo le puse de este mensaje, embelleciendo el hogar espiritual. Pueden personas vivir en una magnífica mansión y sin embargo no tener un hogar. Una persona puede tener un hogar, pero muy feo. Nosotros sabemos cuál es el hogar principal de nuestro ser, que viene siendo el corazón. Por eso uno tiene que decir una casa hermosa, una casa preciosa. Aquí nos habla bien claro de la palabra sobre la doctrina. La frase se está de acuerdo que significa embellecer. Es como decir una mujer que se compra un vestido y su esposo le dice, eso está de acuerdo contigo. Lo que está diciendo es que ella está embellecida por este vestido. Un vestido que le queda muy bien. Cuando Tito dice y habla que está de acuerdo con la sana doctrina, que está diciendo que hay que hablar con la hermosura de la verdad. La misma idea la vemos en los versos 10, que dice que no hablar defraudando y mostrándose ser fiel en todo, pero en todo no adornan la doctrina de Dios. Nuestro Salvador delegó algo que sirve para embellecer. Estas palabras tienen que ver con los cosméticos. A veces nosotros vemos que las personas utilizan
ciertas palabras cosméticos, pero es para, como decir, embellecer la palabra de Dios, adornarla. Vemos eso en la palabra de Dios, pero a veces la palabra de Dios no le pedimos la dirección suficiente al Espíritu Santo y la doctrinamos de otra manera, como vemos en los hermanos en ciertas iglesias que dicen que la mujer es ataviada. Pero Dios nos dice que nosotros nos tenemos que ataviar, pero con la palabra de la oración, adornarnos con la doctrina de Dios. Uno puede ver la verdad. Cuando uno ve algo malo, algo feo, es cuando es deshonroso, cuando no está al agrado de Dios. Hay hermosas palabras de la Biblia, como palabras en derrotas también. A veces uno ve la palabra y puede ser una espada para sí mismo. El nuestro hablar que está en la sana doctrina, adornadamente nuestro hablar con la doctrina de Dios. La mayoría de las mujeres lucen mucho mejor usando poco maquillaje. Mejor dicho, no se dañen su cara. Ustedes saben bien cómo se maquillan las personas. Esos cosméticos los hacen de muchas cosas, de mucho químico, de muchas cosas muy fuertes. Y cuando vienen a ver su rostro lo están, en vez de emorciarlo, ponerlo bello, lo están poniendo es marchito. ¿Por qué? Porque usan extremadamente un maquillaje que termina dañándole su rostro, su piel, su textura de la piel. Y no lucen nada bien. No lucen nada bien, pero si se quieren maquillar a las personas que quieren ponerse un poquito, pero suave, sin dañarse su piel ni su maquillaje, ni verse extremadamente como una Jezabel con esos ojos ataviados. Eso es algo que no está bien. Por eso dice la palabra que nos habla Tito, que la mujer tiene que adornarse decorosamente, no indecorosa. Pero a veces, en vez de ponerse un poquitico, que viene siendo suficiente arreglarse su cara, muchas veces se ponen unos ojos tan formados que parecen el mismo demonio. Lucen tan feo. Pero vemos que no eso manda la palabra. La palabra dice que nosotros tenemos que adornarnos. Tenemos que basarnos a la palabra de Dios. Podemos ver cómo los matrimonios se están destruyendo, el homicidio en los hogares, cómo los creyentes tenemos verdaderos enemigos en el mundo, como la inmoralidad, la homosexualidad, el aborto, la esterilización, el feminismo, el radicalismo, rebelión sexual, crímenes, y etcétera, y etcétera. Nos enfrentamos a algo que es verdaderamente terrible, de todas estas cosas que están estrangulando la familia. Dios quiere que los hogares sean hermosos y la clave para un hermoso hogar es la esposa, la madre. Por eso festejan en el Día de la Madre que hay que hablar, que hay que hablarle lo que la Biblia dice acerca de una madre piadosa, madre que ayuda a embellecer el hogar. Nosotros podemos ver en 2 de Tito 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, en la fe, en el amor, en la paciencia. Antes de hablar las ancianas, algo de decir que sea, puedo envejecer piadosamente, hermoso, honorables, dignos, que un anciano sea piadoso. La Biblia dice que su pelo canoso es como una corona a la iglesia de gloria en el que debe de ser, de sus hijos, de sus nietos. Pasos directos, a veces el enemigo
confunde a los ancianos. Ahora vemos que los ancianos ya no quieren representar los años que ellos llevan, sus canas, sino que se sienten frustrados porque tienen su cabellera blanca y muchos de ellos acuden a pintarse el cabello. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que nosotros es la sabiduría, que el anciano es sabiduría, es algo que el cabello blanco es piadoso. Vemos muchas cosas bellas y lindas que la palabra de Dios nos muestra en segunda de Timoteo, pero a veces no vemos que hay ancianos piadosos ni ancianas piadosas, sino que son personas que injurian, que con su lengua matan a toda un cuerpo de cristianos completos, porque no son lo que realmente la Biblia lo dice. Un anciano piadoso es algo maravilloso. El gozo está siempre en él. Pero hay quienes hablan y dan buenos consejos. Una anécdota de dos vecinas que estaban en una casa y le dice la una reverente y calumniadoras, le muestra y le enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a sus maridos, pero la palabra de Dios es blasfemada y hablar de una mujer piadosa es como embellecer su hogar. Quiero que note que voy a llamar a una de las primeras delegadas. Ella le dice, ella debe de enseñorearse a sus hijos pequeños y a los jóvenes. La irreverente es todo lo contrario. Una buena dosis de santidad, de que debe de hablar en su estilo de vida. Cuanto a las mujeres santas, conoce usted, conozco una que es mi madre. Tiene que vivir la santidad, su estilo de vida. Podemos ver cómo Dios es todo, cómo define a una mujer piadosa, cómo define a un hombre piadoso. Es algo que es un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para la comunidad en la que vive, para la iglesia donde va. Tiene que ser una persona que tiene que representar la palabra de Dios. Vemos muchas cosas que están pasando y en el día estamos viviendo una sociedad bastante completamente difícil, que donde no se sabe el día qué es, quién es y qué puede ser, en la cual que todo el mundo tiene que cuidarse de sí mismo, porque no hay mucha seguridad, no hay mucha seriedad. Han habido muchos fracasos, tanto en los jóvenes como en los niños, y muchas personas han sido causantes porque han sido personas adultas, inmaduras, que han llevado huellas en su vida y quieren que esas huellas también otras personas las lleven. Y por eso que esta sociedad está siendo fuertemente afectada y está necesitando hombres piadosos, hombres que amen a Dios, hombres que amen la palabra de Dios, hombres que respeten la palabra de Dios, para ellos poder ser útiles en su sociedad, en su iglesia, en donde realmente estén. No ellos es de actuar ni causar blasfemamente a nadie en un chisme, en una calumnia, en una enfermedad. Una mujer que está siempre dedicada a su hogar, un hogar cristiano, aconsejar, no calumniar ni chismear, sino que siempre estar ahí, llevar a las personas al cielo y, y poner toda la palabra de Dios como Dios manda. Nosotros podemos ver que hay muchas gentes calumniadoras que a veces vienen
personas a la iglesia a querer realmente convertirse, y cuando sale un chisme por ahí, una calumnia, sabemos que el acusar y el calumniar falsamente, eso no viene de Dios, es exactamente como de Satanás. El verso lo dice, que deben de estar firmes y no conflictivamente. Dice la palabra de Dios que la mujer no tiene que ser esclava del vino, ni holgazana, persona que se alegra del bien, que quiere ayudar a las jóvenes para que sean casta con su marido. Vemos la palabra de Dios que nos dice, ella sola se explica, y es una palabra que nos habla bien. La palabra de Dios habla de cómo una mujer realmente puede ayudar a otra mujer. Dice la palabra de Dios, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándose tú y todo con ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, la palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhortar a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden a todo al que sea respondones, no defrauden, sino mostrándose ser fiel en todo, para que todo adorne en la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vemos como la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer para dar un buen testimonio. Vemos cómo estamos edificando, cómo estamos nosotros transformando vidas con nuestro propio testimonio, cómo es el verdadero embellecimiento de su vida espiritual. Cuando tú lo adornas y vives una vida espiritual, tienes una casa organizada, tienes una vida completamente organizada, tienes una familia completamente organizada, tienes una comunidad completamente organizada. Pero recuerda, querido hermano, eso no viene del pastor, eso viene de tu integridad y de tu fidelidad con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tú siempre vas a estar y vas a hacer lo que tú quieras hacer. Si tú quieres el día de mañana ser una persona de ejemplo, una persona que te respeten, una persona que te consideren, una persona que respeten tus valores, eso depende de ti y en tu entrega que tú tengas con Dios y cómo tú edifiques la casa de tu corazón. Queridos hermanos, me alegro y doy la gloria primeramente a Dios y les doy las gracias por haberme escuchado este mensaje. Yo les agradezco que si ustedes quieren seguir, que les siga trayendo más mensajes, por favor denle like y suscríbase para más videos. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén.